Muy buenas, profesora. Esta es nuestra presentación semestral, conformada por mi compañero José Rivera y mi persona Eric Fernández. La eficiencia del código. Tenemos como definición, se centra en la optimización de la representación de datos mediante algoritmos y técnicas de comprensión para reducir el tamaño del mensaje codificado. Su enfoque se centra en la optimización de la representación de datos mediante algoritmos y técnicas de comprensión para reducir el tamaño del mensaje codificado. Su objetivo es que se aplica directamente al proceso de codificación y decodificación de datos, utilizando algoritmos como Huffman o LZW. Su aplicación es que es una parte integral de la teoría de la codificación, ya que busca optimizar la representación de la información sin pérdida de datos. Su relación con la teoría de la información. Está estrechamente relacionada con la teoría de la información, ya que ambos conceptos se centran en la medición y la comprensión de la información. La eficiencia de la fuente. Su definición es que se centra en la optimización de la representación de datos mediante algoritmos y técnicas de comprensión para reducir el tamaño del mensaje codificado. Su enfoque, analizar la estructura y las características de la fuente de datos para identificar su distribución de probabilidades y la redundancia en los símbolos. Su objetivo es emplear para entender la naturaleza de la fuente de información antes de elegir el método de codificación más adecuado. Su aplicación es fundamental para comprender la cantidad de información que puede ser transmitida a través de un canal de comunicación. La relación con la teoría de la información es que su eficiencia en la fuente es un concepto clave en la teoría de la información, ya que determina la cantidad máxima de información que puede ser transmitida a través de un canal de comunicación. ¿Por qué no son lo mismo? Pues la eficiencia del código y la eficiencia de la fuente son dos conceptos relacionados con compresión de datos, pero no son lo mismo. La diferencia fundamental entre ambos es que la eficiencia del código se centra en la optimización de la representación de datos, mientras que la eficiencia de la fuente se centra en la reducción de la redundancia en los datos. La eficiencia de los códigos se puede mejorar mediante el uso de algoritmos de comprensión que asignan códigos muchísimo más cortos a los símbolos que ocurren con más frecuencia. Por ejemplo, el algoritmo Huffman asigna códigos más cortos a los símbolos A y a la E, que son los más comunes en el idioma inglés. La eficiencia de la fuente se puede mejorar mediante el análisis de la distribución de las probabilidades de los símbolos en la fuente original. Por ejemplo, una fuente de datos que contiene principalmente números enteros pequeños es más eficiente que una fuente de datos que contiene una mezcla de números enteros y números decimales. En general, la eficiencia del código se puede mejorar mediante el uso de algoritmos de compresión inteligente, mientras que la eficiencia de la fuente se puede mejorar mediante el análisis de la estructura de la fuente original. A continuación le presentamos algunos ejemplos de concretos sobre la eficiencia del código y la eficiencia de la fuente pueden ser diferentes. La eficiencia del código es que es el archivo de texto que contiene principalmente caracteres alfabéticos. Se puede comprimir más eficientemente que un archivo de texto que contiene una mezcla de caracteres alfabéticos, numéricos y especiales. La eficiencia de la fuente. Un archivo de audio que contiene principalmente sonidos de voz se puede comprimir más eficientemente que un archivo de audio que contiene una mezcla de sonidos de voz, música y efectos de sonido. En conclusión, la eficiencia del código y la eficiencia de la fuente son dos conceptos importantes para la comprensión de datos. Ambos conceptos se pueden utilizar para reducir el tamaño de los mensajes sin perder información. Sin embargo, son dos conceptos totalmente diferentes, ya que la eficiencia del código se centra en la optimización de la representación de datos, mientras que la eficiencia de la fuente se centra en la reducción de la redundancia de los datos. El método Shannon-Fano es un algoritmo de compresión de datos que asigna códigos de longitud variable de los símbolos de un conjunto de datos, de manera que los símbolos más frecuentes tengan códigos más cortos. Es decir, para generar los códigos del método sigue los siguientes pasos. Número 1. Se calculan las probabilidades de ocurrencia de cada símbolo. Luego, los símbolos se ordenan por probabilidad decreciente. Siguiendo al paso 3, se dividen los símbolos de subconjuntos de probabilidades similares. Luego, asignan códigos binarios a cada subconjunto. Para luego, al paso 5, generar un árbol de decisión binario donde cada nodo interno representa una decisión basada en la probabilidad de ocurrencia de los símbolos. Llegando al puesto 6 es que los códigos para cada símbolo se derivan en la ruta de la raíz del árbol hasta la hoja correspondiente del símbolo. Y el paso número 7, los datos se codifican reemplazando cada símbolo por su código binario correspondiente.
El método de Shannon-Fano puede generar códigos óptimos para una distribución de probabilidades dada, pero puede ser tan eficiente como el método de Huffman en algunos casos. En resumen, el método de Shannon-Fano es un algoritmo de compresión de datos que funciona asignando códigos de longitud variable a los símbolos de un conjunto de datos, de manera que los símbolos más frecuentes tengan códigos más cortos. Este método es importante para comprender los principios fundamentales de la codificación de datos en la teoría de la información. Como conclusión, es que la eficiencia del código y la eficiencia de la fuente son dos conceptos importantes para la comprensión de datos. Ambos conceptos se pueden utilizar para reducir el tamaño de los mensajes sin perder información. Sin embargo, son dos conceptos diferentes, ya que la eficiencia del código se centra en la representación de datos, mientras que la eficiencia de la fuente se centra en la reducción de la redundancia en los datos. La eficiencia del código y la eficiencia de la fuente tienen como amplia gama de aplicaciones, incluyendo el almacenamiento de datos, la comunicación y la criptografía. Muchas gracias.